Tiene la palabra Alejandra Aliaud. Les pido por favor que tomen asiento porque se le hace muy difícil el trabajo a la Secretaría. La Secretaría necesita poder escuchar y poder ver. Alejandra, y se prepara Marcelo Saín. Gracias. Todos nosotros conocemos que la mejor de las ideas puede convertirse en el más rotundo de los fracasos. Claro que no aspiro a que sea ese el destino de este proyecto de policía judicial, sino que muy por el contrario, creo que se trata de una muy buena idea que engloba la voluntad del poder político, la de los operadores del sistema y posiblemente la de la comunidad en su conjunto. Y este es un puntapié para nada despreciable cuando hablamos de cambios en las políticas públicas. De hecho, el estar aquí todos presentes es una muestra de que se pretende contar con la opinión de muchas voces antes de tomar una decisión en este sentido. No quiero ser reiterativa en cuanto a los puntos fuertes de este proyecto de este proyecto de ley, porque considero que hay otras cuestiones que aparecen como marginales y que deben entrar en el foco de la escena para hacer de esto también un debate. La primera cuestión que me interesa plantear es la siguiente, y tiene que ver con la propia denominación, con la idea de policía judicial. Si bien esta es la voz que registra nuestra Constitución provincial, deberíamos preguntarnos si ese es el nombre correcto para denominar una institución nueva, conformada por civiles y no militarizada. Puedo asegurar que la noción de policía a nosotros y a cualquier miembro de la comunidad nos remite a la imagen de un uniformado armado, esto en el mejor de los casos, y en el peor, a las ideas de impunidad y complicidad con el delito. Por otra parte, tampoco creo conveniente usar la voz judicial, porque siempre remite a la idea de juez. Nos ha costado mucho esfuerzo que los habitantes de la provincia conozcan que los que tienen a su cargo la investigación son los fiscales, para ahora decirles que la investigación será judicial. El obstáculo constitucional tiene una explicación sumamente sencilla, pues para el año 94 la investigación estaba a cargo de los jueces en lo criminal y correccional, pero esto cambió cuando a partir del año 98, reforma mediante, se introdujo el paradigma de un sistema de enjuiciamiento acusatorio con la investigación en manos del fiscal. Por todo ello, propugno que el Poder Legislativo cumpla con el mandato de organizar la policía judicial, pero que le dé a esta una denominación diferente, que sea consecuente con la función y el tipo de organismo que está creando. Son muchos los ejemplos que pueden coadyuvar a esto. Por citar uno, en la provincia de Salta se lo ha denominado Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Esto es importante además con visión a futuro, porque también se encuentra en marcha la reforma que propone la incorporación de juicios por jurados, y serán ellos quienes decidan en este tipo de casos. Es fácil imaginar la confusión de un ciudadano lego cuando sepa que ha sido la policía judicial la que ha investigado al policía llevado a juicio, no pudiendo las partes en estos casos perder una mañana haciendo preguntas para que los jurados populares entiendan que el nombre del organismo no se corresponde con su composición real. La segunda cuestión que quiero traer a debate tiene que ver con el modo en el que está redactado el artículo 3 del proyecto, relacionado con la competencia de la policía judicial. Pues no queda claro si en ciertos casos la policía judicial puede actuar sin el requerimiento fiscal. Es que si se dispone de la actuación oficiosa en todos los supuestos contemplados en ese artículo, esto puede hacer colapsar muy rápidamente a las unidades técnico-investigativas, quienes solo teniendo en cuenta lo que ocurre en este departamento judicial, se encontrarían con alrededor de 4 homicidios dolosos por semana. Desde el otro extremo, si resulta ser un organismo que no posee actividad oficiosa y por tanto solo puede actuar a requerimiento del agente fiscal, esto también puede ser disfuncional. Esto sucedería si los equipos regionales no se encuentran dispuestos inmediatamente para llegar al lugar de los hechos. En tanto, desde la comunicación inicial que hará la policía de la provincia de Buenos Aires al fiscal hasta el momento del arribo del equipo técnico y de investigación al lugar de los hechos, será la policía de seguridad quien tenga potestad sobre el escenario de los hechos, y esto es justamente lo que quiere evitarse en este tipo de casos. A ello se suma que si se busca una persecución penal inteligente, según el mensaje que acompaña el proyecto de ley, esto necesariamente requiere el entrecruzamiento de datos propios de diferentes IPPs y aún de distintos departamentos judiciales. Piénsese, por ejemplo, en una banda de piratas del asfalto que opera en el cordón Campana San Martín.
y en ese caso no habrá problema si es oficioso el accionar, pero podría haberlos si se exige una orden concreta de cada uno de los agentes fiscales con jurisdicción. Te queda un minuto. ¿Cómo no? Entiendo que este es un punto que también debe repensarse detenidamente. La tercera cuestión tiene que ver con la puesta en marcha del proyecto, es decir, con la implementación. La experiencia nos indica que una reforma que no es evaluada a mediano y corto plazo seguramente no tendrá éxito, porque nadie se ha tomado el trabajo de verificar si las metas esperadas han sido alcanzadas, ni cuáles son los ajustes necesarios para ello. En este sentido, es altamente positiva la previsión del informe anual de gestión, pero también debo decir que nada puede medirse sin contar con una planificación previa y con un protocolo o manual operativo que indiquen los pasos necesarios y que deben ser cumplidos por los equipos técnicos y de investigación. Es que si se quiere lograr una eficiencia en el manejo de los recursos y una eficacia en el resultado del proceso, lo único que puede garantizarlo es la idea de cumplir con un protocolo, porque esto requiere, por un lado, pensar en una planificación estratégica y luego actuar racionalmente con criterios de actuación unificados y garantizando así que las pruebas colectadas sirvan para un juicio. Tiempo. Un minuto o medio. ¿Cómo no? Un ejemplo de un buen protocolo de actuación en delitos ordinarios es el que ha elaborado Karina Irala, agente fiscal de este departamento judicial, y que ha sido requerido como modelo, entre otros, por la Procuración de la provincia de Entre Ríos. Sería auspicioso entonces que también en el proyecto se trabajase sobre este punto. Finalmente, y para no excederme, hay dos cuestiones también que son altamente preocupantes y que deberían generar nuevos debates. Por un lado, la posibilidad de reubicación de los instructores judiciales. Pareciera ser que la interpretación daría lugar a que esto fuese sin el consentimiento de los agentes que ya se encuentran trabajando en el Ministerio Público Fiscal. Y por el otro, si el deber de reserva que informa a la Policía Judicial le será también oponible a la defensa del imputado. Muchas gracias. Alejandra, te vamos a pedir, Alejandra, si el documento lo podés presentar en secretaría. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Saín, se prepara Roberto Brescia. Les voy a pedir silencio a los asistentes para que podamos escuchar a los oradores. Gracias. Compañero vicegobernador, compañeros, compañeras, un gusto estar acá. Vamos derecho al grano por el tema del tiempo y la importancia de este ámbito. Lo primero que quiero destacar sobre esta iniciativa es que yo creo que el debate debe girar en torno básicamente del mantenimiento del consenso político de base que se ha construido, tanto a partir del trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria como a partir de la disposición del Poder Ejecutivo Provincial en el sentido de apoyar este conjunto de iniciativa. Planteo esto con mucho énfasis porque la impresión que uno tiene es que hoy podemos estar en la antesala de un debate que puede disparar un proyecto distinto de aquel proyecto que originalmente construyó ese consenso de base que tenemos que cuidar y preservar todos. Los límites del mejoramiento del proyecto debe ser respetuoso de la decisión del Poder Ejecutivo Provincial y debe ser respetuoso del trabajo de origen que ha tenido la Comisión Provincial por la Memoria. Segundo elemento relevante, y disculpen que sea muy acotado, pero tenemos que ir al grano. La Policía Judicial en la provincia de Buenos Aires va a tener sentido y significación institucional si es un instrumento eficiente en la investigación de hechos complejos que tienen que ver con dos cuestiones fundamentales. Una cuestión tiene que ver con los delitos cometidos por funcionarios públicos o miembros de la Fuerza de Seguridad y Penitenciarios, esto es el fenómeno que supone hechos de violencia institucional, y en segundo lugar, delitos cometidos por organizaciones criminales propias de la criminalidad organizada. Me refiero a esto con cuestiones que, si nosotros dejamos al amparo de que esta institucionalidad nueva, si la construimos, atienda a todo tipo de delitos, e inclusive hechos de flagrancia, evidentemente la poca cuantía y la insignificancia de la masividad de los acontecimientos en el sistema judicial van a impedir centralizar el esfuerzo de la Policía Judicial en estas cuestiones que son relevantes. La provincia de Buenos Aires, más allá del esfuerzo de algunos operadores judiciales muy motivados con estas cuestiones, no tiene un sistema institucional de investigación de la criminalidad organizada y compleja. Y acá hay un elemento que es clave al respecto. El gran problema
es que en nuestra provincia, como en muchas realidades nacionales, la criminalidad organizada y los delitos complejos, donde hay compromiso de funcionarios estatales, tiene una fuerte participación y protección estatal. El gran desafío de esta policía es que pueda constituir una institucionalidad investigativa con un grado de independencia que no le tenga que pedir órdenes a las autoridades judiciales o al poder político para establecer su agenda institucional de investigación frente a los delitos complejos. Nuestra experiencia en la Policía de Seguridad Aeroportuaria puede dar cuenta de lo complejo que es cuando uno investiga organizaciones que inevitablemente llegan al poder político, llegan al poder judicial y en la primera hilera de la protección criminal, que es el poder de la policía corrupta. Esto implica un esfuerzo institucional importante y quizá tengamos en el ensayo legislativo que agregar algún tipo de anexo que nos permita hacer un seguimiento de lo que es la conformación institucional de esta policía más allá de su sanción legislativa. Las buenas ideas no tienen en la realidad cuando no hay apoyo político-administrativo o cuando no se financian estos esfuerzos. Entonces, acá la sanción legislativa de este proyecto inicia un proceso que si no tiene el correspondiente respaldo político, institucional y financiero, esto va a ser una institucionalidad trunca más como otras que hay en la provincia de Buenos Aires. Hay cuatro ejes centrales que son claves, que hoy no están en el Ministerio Público más allá de las salvedades. Primero, la creación de un cuerpo de investigadores criminales, que no es lo mismo que instructores judiciales. No es lo mismo un investigador criminal que un instructor judicial. No es lo mismo aquel que cuida el desarrollo de lo que es el sumario y la instrucción del sumario que lo que es el estratega de lo que es la investigación en delito complejo. Diputado, le queda un minuto. ¿Un minuto? Tres cuestiones puntuales, dado el minuto, que creo que es necesario agregar a esta discusión. Primero, tiene que haber en la Policía Judicial, que en el proyecto del Poder Ejecutivo no está del todo distinguido la diferenciación entre instrucción de investigación criminal. Y tiene que haber una dependencia orgánica y una carrera diferenciada de instructores e investigadores criminales dentro de la Policía Judicial por las razones que yo señalé anteriormente. Creo que es necesario crear un departamento de inteligencia criminal compleja. Si la investigación de organizaciones complejas, de redes, que tienen una temporalidad y una espacialidad que supera ampliamente lo que es un sumario y una causa específica, no tiene una donde se condense la investigación y el análisis de inteligencia, evidentemente no va a haber un sustento informativo necesario como para que se cumpla el rol institucional que nosotros tenemos cometido. Para eso proponemos la creación de un departamento de análisis de información delictiva en la Policía Judicial y esto hemos conversado dentro del marco de lo que es la convergencia por una justicia democrática con los compañeros que forman parte de ese colectivo. Tiempo, diputado. Y por último, dos aspectos que son duros pero los quiero señalar. No hay investigación de organizaciones complejas sin asignación de fondos reservados, con el debido control, pero la investigación compleja no es investigación de robos y hurtos en flagrancia. Requiere meses de tareas sigilosas, requiere una serie de gastos excepcionales que inevitablemente demandan este tipo de cuestión. Dos temas finales que deben ser reincorporados al proyecto a ser debatido. Somos partidarios de que la selección de autoridades de la Policía Judicial siga el concurso de antecedentes oposición y la audiencia pública en el Senado. Y creemos necesario también que el observatorio de Policía Judicial a nivel parlamentario para hacer un control integral de esta nueva institucionalidad. Muchas gracias, compañero. No, por favor. Gracias. Le pedimos al diputado que ese documento lo presente por secretaría. Tiene la palabra Roberto Brescia y se prepara Magdalena Grau de la Red de Monitoreo de Políticas Públicas. Buenas tardes. Yo me presento como comisario inspector retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que he tenido la oportunidad de trabajar en forma directa y codo a codo con algunos fiscales en la provincia. Quiero destacar esto a partir de mi experiencia
como investigador para darles las pautas y ver cómo en soledad muchos fiscales trabajaban hechos complejos y complicados que inclusive los llevaba a abandonar el resto de las investigaciones. Por eso rescato el tema de la policía judicial. Es muy importante que haya policía profesional, pero profesional desde todos los puntos. En lo técnico, pero también que sepan bien trabajar en la calle. La calle tiene sus cosas. Por ahí nosotros estábamos más acostumbrados a ese tipo de cosas. Y la calle nos da a nosotros la posibilidad de llegar a la gente de una forma, de reunir información, de lograr cosas que pueden llegar a esclarecer un delito complejo o no. Pero bueno, esta policía me parece que debe tener un gran control interno. Sin control es imposible que podamos llevar adelante una institución como esa. Pero también, y esto también es muy interesante y muy importante, es el control de la comunidad, el control de la participación comunitaria, el control de la gente. Sin este elemento, creo yo que sería difícil ver la transparencia de esa institución. Si queremos una institución transparente, la gente tiene que ver cómo trabaja y si las cosas las hace bien. Bueno, finalmente, yo quiero también agregar que no es garantía que la policía judicial dependa del Poder Judicial. Para mí, y coincido con el orador anterior, con Marcelo Sainz, debe ser independiente. Sin lugar a dudas debe ser independiente. Y de esa manera funcionar, y evidentemente tienen que ser auditados en forma permanente para que se logre avanzar en todas estas investigaciones que son evidentemente complejas y que evidentemente se hacen sufrir a la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Magdalena Grau, entonces, de la Red de Monitoreo de Políticas Públicas, y se prepara Luis Federico Arias, juez contencioso administrativo. Buenas tardes, señor vicegobernador, licenciado Mariotto. Buenas tardes a todos y todas. Voy a leer un documento que preparamos con la Red de Monitoreo de Políticas Públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la provincia de Buenos Aires para el primer encuentro que organiza el foro y al cual agradecemos la invitación. Desde el año 2005, la Red de Monitoreo de Políticas Públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la provincia de Buenos Aires viene trabajando en pos de los objetivos que la convocan. Por definición, es objetivo general de la red el seguimiento proactivo de las políticas provinciales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, realizado con perspectiva de género y de derechos humanos. La perspectiva de género supone una mirada relacional de la problemática y, por ende, social, mientras que el derecho de las mujeres a una vida sin violencia se inscribe en el campo de los derechos fundamentales que garantizan el goce pleno de la vida de las personas y que son inherentes a su existencia. Consideramos que las políticas de prevención en materia de violencia de género deben estar incluidas en las políticas públicas de seguridad. Esta afirmación se basa en los últimos informes presentados por el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de la Nación, de Justicia de la Nación, disponible en www.csjn.gov.ar y por la Asociación de Políticas Públicas, Mapa de la Violencia de Género en Argentina, de que resaltamos las siguientes estadísticas. En Argentina, de 1997 al 2009 ocurrieron 5.681 homicidios de mujeres que representan el 14% del total de homicidios. Los homicidios de mujeres en Argentina parecen estar vinculados a dos dinámicas distintas. Por un lado, el robo y violencia en las grandes urbes y por el otro, la violencia de género. El 58% de los homicidios de mujeres son cometidos con armas de fuego. En la investigación del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se corroboró dicha doble dinámica de los homicidios de mujeres, ya que el 50% fueron motivados por violencia intrafamiliar y el 27% en ocasión de robo en la ciudad de Buenos Aires durante el año 2010. Del total de casos de pacientes atendidos debido a lesiones por agresión, el 25% son mujeres, de acuerdo al procesamiento realizado de la base de datos del Sistema de Vigilancia de Lesiones del Ministerio de Salud de la Nación.
El 21% de las lesiones por agresión de mujeres fueron causadas por su actual o expareja, pero en realidad ese porcentaje puede ser mayor, ya que hay casos que prefieren no informar al autor. El 26% de las lesiones fueron causadas por desconocidos y muchos de esos casos están vinculados a robos. Las lesiones de mujeres causadas por su pareja fueron un 78% mediante golpes. En la Argentina, en el año 2009, 461.000 mujeres habrían sido golpeadas, de las cuales 275.000 no fueron en casos vinculados a robo y posiblemente están más relacionadas con violencia social o de género, de acuerdo al procesamiento realizado de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 2009. En nuestra provincia, los registros estadísticos, que deben ser mejorados, ya que presentan serias deficiencias metodológicas, demuestran cifras similares a las reveladas a nivel nacional. Le queda un minuto. Por favor, un minuto más. Le queda un minuto. Es por ello, teniendo en cuenta que nuestras intervenciones están orientadas al seguimiento, fortalecimiento y sugerencia de reformulación de las políticas públicas realizadas del Estado y las organizaciones de la sociedad civil en relación a la problemática de violencia de género, nos dirigimos a la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires con motivo de la invitación cursada para participar del Foro para una Seguridad Democrática, que en esta primera reunión tiene como objetivo el debate acerca del proyecto de ley de creación de la justicia judicial. Tiempo. Con relación específica, por favor, es la parte fundamental del proyecto. Sí, pero... Un minuto. Perspectiva de género. El proyecto debería incorporar de manera más explícita la perspectiva de género y en especial tener en cuenta las directivas expresas establecidas en la Ley 26485 de aplicación efectiva en todo el territorio nacional en lo que atañe a la normativa de fondo incluida en su texto, que debe ser de aplicación transversal y obligatoria a todas las políticas públicas de todo el territorio de la República. A modo de ejemplo, podemos señalar que en el artículo 4, inciso D del proyecto, se incorpore la palabra género, que es más amplia que la palabra sexo. Asimismo, sugerimos que se incorpore un artículo que permita asegurar la inclusión de las mujeres en condiciones de igualdad en cuanto al cupo profesional y en especial de plantel directivo se trate. Políticas de prevención. Señalamos que en el mensaje de elevación del proyecto se refiere a que el proyecto se inscribe en las políticas de prevención y en el cuerpo normativo surge claramente que todas las disposiciones están orientadas exclusivamente al campo punitivo, es decir, a la investigación y posterior sanción por los delitos ya cometidos. Si bien es cierto que la sanción de los delitos cumple una función preventiva a nivel social, no podemos dejar de mencionar que resulta deseable que las políticas públicas de seguridad democrática incluyan acciones concretas de prevención, tales como en la materia que nos ocupa, violencia de género, resultan las medidas cautelares preventivas de posibles delitos, lesiones, amenazas, homicidios, etc. En efecto, al limitar exclusivamente al ámbito penal la actuación de la Policía Judicial, se está cercenando la posibilidad de que jueces de otras competencias puedan recurrir a la misma para que se ejecute lo ordenado en materia de medidas exclusivamente preventivas. Recordemos que la Ley 12.569 de violencia familiar, si bien faculta a todos los jueces y juezas a dictar medidas cautelares, dispone que es la justicia civil con competencia de familia la que debe intervenir en los casos descritos en la citada norma. Magdalena, por favor, tiempo. El documento lo puede presentar por secretaría. Le agradecemos mucho. Gracias. Y tiene la palabra Luis Federico Arias, juez contencioso administrativo. Bueno, muchísimas gracias por esta participación. Quiero dedicar, aunque sea algunos segundos, a agradecerle a las autoridades de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Creo que esto es un hecho histórico, no es una tradición dentro de la provincia de Buenos Aires abrir estos espacios de debate, de participación que hemos visto en otras ocasiones. Lo hemos visto en la designación, por ejemplo, de los jueces de la Corte de la Nación, donde hubo audiencias públicas, con la nueva integración durante la gestión de Néstor Kirchner. Lo hemos visto también en la Ley de Medios. Hemos visto que se ha aprobado la Convención de Naciones Unidas en el año 2006, donde establece como obligación del Estado la participación popular, pero no hemos visto esto en la provincia de Buenos Aires. Es realmente inédito y por eso quiero destacarlo antes que nada. Y hablando de la participación, creo que este es un aspecto que no solo atañe a la formación, a los procedimientos de formación de las leyes, como el que debatimos acá, sino que debe ser profundizado en todos los ámbitos de implementación y de aplicación de este nuevo organismo que es la Policía Judicial. En primer lugar, el procedimiento de los integrantes de la Policía Judicial
donde el proyecto del Poder Ejecutivo ha recortado la participación social mediante audiencias públicas, reemplazándolo por la participación de sectores corporativos. Hemos tenido tristes experiencias en la provincia de Buenos Aires cuando se acude a estos acuerdos corporativos. Si no, pensemos en las tristes experiencias del Consejo de la Magistratura o en la del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que se menciona en los considerandos del proyecto, que se hizo entre gallos y medianoches y hasta se designó un defensor inhabilitado constitucionalmente. Sabemos lo que estos procedimientos a lo que nos llevan. Eso es lo que queremos evitar, porque decir colegio de abogados no es lo mismo que decir abogados. Universidades no es lo mismo que profesores. Jueces no es lo mismo que asociación de magistrados. En fin, lo que queremos es que los ciudadanos puedan expresarse en general, porque eso es lo que interesa, sin condicionamientos de las corporaciones públicas ni privadas. Con relación a los miembros de la Policía Judicial, también es necesario que ese procedimiento se desarrolle con estándares objetivos de ponderación de antecedentes y mérito, eliminando todo tipo de discrecionalidad. Por esa razón, el proyecto presentado inicialmente por la Comisión de la Memoria tenía una exhaustiva regulación que fue consensuada en distintos ámbitos y que luego fue eliminada por el Poder Ejecutivo. Por su parte, todos los miembros de la Policía Judicial deben estar sometidos a ese procedimiento de selección, presentándose a los concursos respectivos para poder ingresar a ese organismo. Esto resulta de capital importancia para darle transparencia a la implementación de la policía, puesto que el proyecto del Poder Ejecutivo prevé algunas excepciones injustificadas. La ley debe ser pareja para todos. Finalmente, debe precisarse además que todos los actos que se dicten en el dictado procedimiento de selección se encuentren fundados, es decir, que se expliquen las razones por las cuales se elige a un postulante y no a otro. En cuanto a la implementación de la actividad de la Policía Judicial, también deben abrirse espacios de participación. Debe mantenerse el observatorio inicialmente propuesto en el proyecto de la Comisión de la Memoria y también darle participación a los foros de seguridad que debieran poder fiscalizar la actividad precisamente de los fiscales. Yo entiendo que esto puede generar algunos reparos porque algunos de los foros actualmente se encuentran cooptados por oscuros personajes que alientan la violencia social. Pero la provincia no puede perder esta valiosa herramienta de participación social porque se ha invertido muchos esfuerzos para establecerlos en todo nuestro vasto territorio. Debemos retomar la buena senda y revitalizar estos foros que han sido desarticulados por la contrarreforma policial. Doctor, le queda un minuto. Finalmente, porque es poco el tiempo, quiero señalar lo que para mí es un grave problema que presenta este proyecto y creo que puede ser subsanado muy fácilmente. Este organismo está previsto para reforzar el aparato represivo del Estado, porque se encuentra en manos del poder acusatorio del Estado a través de los fiscales y desequilibra, como aquí se ha dicho, las partes en el proceso y el principio de igualdad de armas, privándole a la defensa pública, que viene tan vejada y con poca fortaleza, de poder participar también de este organismo y brindarle las instrucciones respectivas. Pero no solamente la defensa pública, este proyecto, así como está articulado, también no encuentra modo de articulación con los jueces. Los jueces estamos absolutamente al margen de este organismo y esto representa un grave error, porque este organismo no solamente debe servir para la parte acusatoria del proceso, sino también para el cumplimiento de órdenes judiciales que no puedan ser llevadas a cabo por la policía armada, como bien se ha señalado acá en las cuestiones de género, cuando es la propia policía que está involucrada en los delitos. Por ejemplo, en cuestiones técnicas como en causas ambientales o en cuestiones donde hay jóvenes y adolescentes y la policía armada puede irritar
y provocar más violencia de la que se pretende evitar. Por eso también la policía judicial es necesario que se prevea que pueda estar a disposición de todos los magistrados, de todos los jueces y no de todos los fueros y no solamente al servicio de la acusación fiscal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor.